Muy buenos días. Nuevamente grabando otro capítulo más del Tratado del Diluvio Universal. Estamos viendo la geomorfología y específicamente hoy vamos a ver la evidencia fósil. ¿Cómo se encuentra? La evidencia fósil nos dice que hubo un diluvio universal. Hay muchísima evidencia. Vamos a ver todo esto detalle a detalle. Esto no se pudo depositar en millones de años. Se depositó muy rápidamente y generó una cantidad de cementerios, inclusive fósiles. Vamos a ver cómo se produjo todo esto y vamos a ver cómo la evidencia nos va marcando que el diluvio universal fue una realidad y que está marcando la historia actual. Si nosotros nos perdemos de esto, nos dejamos engañar. Veamos evidencias, veamos hechos, no interpretaciones ideológicas. Yo muestro aquí hechos. Véanlo bien detenidamente. Si hay alguien que me lo puede rebatir, con mucho gusto lo discutimos. Evidencia fósil. Esta evidencia incluye fósiles mineralizados, vetas gruesas y de carbón puro, ámbar, petróleo y gas, capas de microorganismos y las características únicas de los mamíferos cenozoicos, que los veremos en otro video. Fósiles mineralizados. La fosilización o mineralización de organismos parece hoy un fenómeno casi único que puede ser explicado por el diluvio, pero que sería muy difícil después del diluvio. Una inundación global proporciona un entorno ideal para la mineralización. Los organismos enterrados en el diluvio universal se fosilizarían rápidamente al mismo tiempo que se litifican los sedimentos acumulados. El agua altamente mineralizada pasaría a través de los poros del sedimento y rápidamente mineralizaría los sedimentos junto con los organismos enterrados. Esta es la explicación más lógica para los miles de millones de fósiles, el hermoso estado de conservación de algunos fósiles y los enormes cementerios de fósiles como dinosaurios y peces que observamos hoy. Existe abundante evidencia de que las rocas sedimentarias alguna vez tuvieron grandes cantidades de sílice disuelta. Gran parte de ella se precipitó y formó capas de sílice, que ahora forman parte de las rocas sedimentarias. Bajo tal presión de la sedimentación espesa durante el diluvio global, la sílice también sería forzada hacia la piedra caliza, creando nódulos. La sílice, altamente presurizada, también formó una multitud de diques de cuarzo de sílice pura. La evidencia de grandes cantidades de sílice, así como de carbonato, en el agua de los poros de los sedimentos, apunta a que el diluvio fue la causa de una rápida fosilización. La fosilización requeriría condiciones catastróficas. Mineralización durante el Cenozoico. La mayoría de los fósiles del Cenozoico están mineralizados, lo que indicaría que fueron enterrados durante el diluvio. Los moluscos cenozoicos también son en su mayoría de caparazón cerrado, lo que refuerza la conclusión de que los fósiles fueron enterrados rápidamente. Excepciones. Es de esperar que la regla para fechar la mineralización de organismos tenga excepciones. Por ejemplo, la mayoría de los dinosaurios están mineralizados, por lo que es muy probable que los dinosaurios fueran enterrados en el diluvio. Sin embargo, algunos huesos de dinosaurio no están mineralizados, lo que podría deberse a la falta de productos químicos cementantes. Se han hecho muchos descubrimientos de tejidos blandos e incluso glóbulos rojos en huesos no fosilizados de dinosaurios como el esqueleto de Tiranosaurio Rex, de una piedra arenisca en el este de Montana. Más tarde informó sobre tejido blando de dinosaurio, incluido el flexible y vasos sanguíneos elásticos, y probablemente glóbulos rojos de otro Tiranosaurio Rex descubierto en Montana. Los glóbulos rojos y los tejidos blandos deben descomponerse casi inmediatamente después de la muerte. El tejido blando de dinosaurio se encuentra con mayor frecuencia. Por ejemplo, se encontró un dinosaurio momificado con pico de pato en el centro norte de Montana. Se han encontrado tejido de dinosaurio no fosilizado excelentemente conservado en un gran cuerno de Triceratops en el sureste de Montana. Hoy en día hay ejemplos de fosilización rápida, como el sombrero de fieltro del menor encontrado en una mina de Tasmania. El sombrero permaneció sumergido en agua durante 50 años y fue cementado por carbonato de calcio en roca dura,
Se hizo un casco. Todos los huesos están fosilizados de forma variable. Este criterio se usa principalmente para colocar los huesos dentro de ranuras de edad dentro del Plioceno tardío y el Pleistoceno. Probablemente no sea un procedimiento sólido. Los fósiles del Pleistoceno tardío están bien conservados, pero no mineralizados, mientras que los del Plioceno tardío hasta el Pleistoceno medio están mineralizados. Hablaré ahora sobre el ámbar, que es una resina o brea fosilizada dura y quebradiza que se deriva principalmente de árboles coníferos. Por lo general es de color amarillo a marrón y es translúcido o transparente. El copal es similar al ámbar y es resina de árbol endurecida. Se encuentra solo en sedimentos muy recientes y no está fosilizado como el ámbar. El ámbar se asocia comúnmente con el carbón. Se encuentra en las rocas sedimentarias marinas y necesita agua para formarse, pero no se puede oxidar. Las resinas generalmente se liberan de los árboles como resultado de un trauma. Muchos tipos de organismos se conservan en ámbar, incluidos insectos, arañas, bacterias, hongos, algas, musgos, helechos, coníferas, partes de plantas con flores, protozoarios, nemátodos, rotíferos, moluscos, gusanos, flores, plumas, hongos, huesos de un pequeño mamífero, cangrejos, escorpiones, pequeños lagartos como yecos, ranas y un grillo topo que se hunde en el suelo. Incluso los restos fecales de un pequeño insecto se encontraron en ámbar español. También se han encontrado pelos de mamíferos en el ámbar del Cretácico de la era de los dinosaurios. Incluso se afirmó que se revivieron bacterias del contenido abdominal de una abeja extinta conservada en el ámbar dominicano del Mioceno. Se han encontrado organismos acuáticos en el ámbar, incluidas las larvas de efímeras, tábanos y moscas de las piedras que nunca abandonan el agua. Se han documentado organismos marinos tan diversos como diatomeas, radiolarios, espículas de esponja, trozos de coral, foramíferos y una espina de un equinodermo larvario en ámbar del sureste de Francia. Por lo tanto, el origen del ámbar probablemente sea similar al del carbón. El ámbar se encuentra en cientos de sitios en todo el mundo. Las esteras de troncos de inundación explican el ámbar y los organismos en el ámbar. Los grandes lechos de ámbar, las esteras de troncos que se acumularon, flotaron y se depositaron durante el diluvio universal. Un diluvio global habría arrancado de raíz miles de millones de troncos. Mientras flotaban, se fusionaban gradualmente en esteras. Los troncos se dañarían aún más por el contacto violento con otros troncas o roncas y descargarían su resina mientras flotaban en el agua tibia de la inundación. La naturaleza catastrófica de la inundación temprana también provocaría que los organismos busquen refugio del aumento del agua. En ausencia de tierra, las esteras flotantes de troncos serían un sustituto bienvenido. Los organismos que ya viven en la madera permanecerán. Incluso los animales más grandes buscarían refugio en una madera flotante, al igual que los marineros después de un náufrago. Por estas razones, los organismos de diversos entornos estarían presentes en las esteras de acumulación, incluidos los de agua dulce, marinos y fosoriales, o sea, los subterráneos. Los insectos, pájaros, anfibios, lagartos y microorganismos poblarían las esteras en desarrollo. Incluso algunos organismos marinos encontrarían refugio. Los árboles exudarían su resina atrapando insectos y otros organismos pequeños. A los insectos más grandes u otros organismos les resultaría más fácil extraerse de la resina. Grimaldi y Engel sugieren que los mecanismos de atrapamiento incluyen dos flujos distintos. Los organismos quedan atrapados primero en la superficie de un flujo y luego cubiertos por un segundo. Esto explica por qué las alas y las patas de los insectos suelen estar extendidas en ámbar y por qué tantos organismos delicados están tan bien conservados. La preservación de moscas y arañas en ámbar también apoya esta idea. Las esteras de troncos flotantes liberarían resina con o sin organismos atrapados en el agua. Los tsunamis u otros eventos enterrarían o mezclarían la resina con el sedimento. Las esteras que quedaron atrapadas en bahías o ensenadas temporales podrían haber liberado grandes volúmenes de resina que serían enterrados rápidamente
si los sedimentos fueran transportados a la cuenca. Esto podría explicar la aparición de la fina capa de ámbar báltico en un área relativamente pequeña. Ante este escenario, la materia vegetal debería estar asociada con el ámbar, y esto es lo que vemos en el registro de rocas. Es posible que las esteras de troncos encallaran en sedimentos diluviales brevemente expuestos y estuvieran cubiertos por sedimentos. Un entierro rápido resultaría en condiciones reducidas sin oxígeno, uno de los requisitos para la formación de ámbar. La sedimentación continua habría acumulado sedimentos gruesos que proporcionan el calor y la presión necesarios para transformar la resina y los restos de plantas en ámbar y carbón. Aunque estos depósitos pueden haber sido enterrados por cantidades significativas de sedimento, la erosión tardía de la inundación habría expuesto estos lechos. Las esteras de troncos flotantes durante el diluvio proporcionan un mecanismo viable para explicar la gran variedad de organismos de ambientes ampliamente divergentes que se encuentran atrapados en el ámbar, así como su presencia en el carbón y los sedimentos marinos. De hecho, parece ser mejor que cualquier modelo uniformista, ya que ninguno de ellos es capaz de explicar las diversas características del ámbar. Lo más probable es que el ámbar se haya formado rápidamente tras un entierro profundo al principio del diluvio, ya que la etapa de retroceso del diluvio erosionó, redondeó y transportó el ámbar ya formado a largas distancias, como se observa en algunos depósitos de ámbar. Además, la escorrentía del agua de la inundación eliminaría los sedimentos sobrecargados y, por lo tanto, eliminaría las condiciones necesarias para la formación de ámbar y carbón. Acerca de los fósiles, vamos a hablar del petróleo y gas natural del Cenozoico. Los combustibles fósiles incluyen carbón, petróleo y gas natural. Son los restos alterados de organismos marinos y terrestres. La gran cantidad de combustibles fósiles, junto con los miles de millones de otros fósiles, aboga por el entierro de una gran cantidad de organismos en una gran catástrofe, como el diluvio del Génesis. Las catástrofes locales o regionales podrían enterrar suficientes organismos para producir pequeñas cantidades de petróleo y gas natural, pero no es probable que produzcan la gran cantidad de petróleo y gas generados solo en el Cenozoico. Aparentemente, el petróleo se está formando en algunas áreas pequeñas y localizadas hoy, como la cuenca de Guaymas en el Golfo de California o de Cortés, o en las rocas sedimentarias del estrecho de Bass entre el sureste de Australia y Tasmania. El petróleo del estrecho de Bass probablemente se esté formando a partir de carbón enterrado. Estos casos muestran que el petróleo se puede formar rápidamente en lugar de millones de años. Los fósiles y las capas de microorganismos. En las rocas sedimentarias se encuentran capas extensas y gruesas de esqueletos de microorganismos. Los microorganismos incluyen los esqueletos de carbonato de calcio de cocolitóferos, llamados cocolitos, y esqueletos de sílice de diatomeas. Los primeros son depósitos de creta y los segundos depósitos de tierra de diatomeas. Veamos ahora la tiza pura, que es espesa y generalizada. Se encuentran extensos depósitos en el centro y sur del medio oeste de los Estados Unidos. La tiza también se encuentra en el sur de Israel. Estas tizas son relativamente puras. Las mencionadas contienen 88 a 98% de carbonato de calcio. Las tizas del noroeste de Europa también incluyen esqueletos de otros microorganismos y nódulos de pedernal. El pedernal es una forma de sílice o dióxido de silicio. En el sur de Inglaterra, la creta tiene un espesor de 400 metros, por lo que el depósito de creta del noroeste de Europa representa una gran acumulación de cocolitos en su mayoría. Todas las tizas están fechadas en el Cretácico tardío y se dice que fueron depositadas durante millones de años. Los científicos evolucionistas y uniformistas dicen que los cocolitos se asientan demasiado lentamente para la escala de tiempo bíblica. En las condiciones actuales, una placa puede tardar más de un año en asentarse y 100 años en lo que los fragmentos de placa lleguen al fondo. Una acumulación de 1 metro de espesor puede tardar 100.000 años. Un problema evidente para esta explicación uniformista es que la creta es muy pura, lo que implica una rápida deposición a diferencia de las condiciones que se observan en la actualidad. En condiciones normales, la creta se asienta muy lentamente, pero como resultado, muchos otros tipos de sedimentos la diluyen,
por lo que los cocolitos son una porción menor de los sedimentos del fondo del océano en la actualidad. Además, ocasionalmente se encuentran grandes fósiles en lechos de tiza, pterosaurios, pájaros, dinosaurios y almejas de hasta 2 metros de largo se encuentran en la tiza Niobrara en el oeste de Kansas. La presencia de fósiles grandes sugiere fuertemente que la tiza es el resultado de un flujo de masa o un proceso de deslizamiento de los cuales pueden acumularse rápidamente. La pureza de la tiza y la presencia de fósiles abren la posibilidad de que las tizas se deban a grandes floraciones de cocolitóferos durante el diluvio causadas por una afluencia repentina de nutrientes en las aguas superficiales. Los microorganismos murieron posteriormente y se depositaron sobre un área amplia, acumulándose en capas extensas, gruesas y generalmente puras por deslizamiento de tierra. Camas de diatomeas casi puras con grandes fósiles de vertebrados. Las diatomeas son algas unicelulares que carecen de flagelos y tienen un esqueleto de dióxido de silicio. Sus esqueletos pueden ser hermosos. Las diatomeas vivas son ubicuas y abundantes. Habitan en los océanos en una amplia gama de hábitats de agua dulce. Son mucho más grandes que los cocolitóferos, con un diámetro celular de 5 a 2000 micrones, hasta 2 milímetros, pero aún requerirían semanas o años para asentarse al ritmo actual. Las diatomeas requieren luz y por eso viven en la parte superior de los cuerpos de agua. A medida que mueren, se hunden hasta el fondo y sus esqueletos se acumulan. El depósito resultante se llama diatomita o tierra de diatomeas. Sin embargo, el esqueleto está sujeto a disolución en aguas profundas. En su mayoría se acumulan en el fondo del mar, debajo de áreas de agua fría superficial, donde se mezclan con otros sedimentos, diluyendo la pureza del depósito de diatomeas. Mientras que la tiza se encuentra principalmente en el Cretácico, la tierra de diatomeas se encuentra en el Cretácico y en el Cenozoico. Al igual que con la tiza, la pureza de la tierra de diatomeas revela que se depositó rápidamente. Los depósitos oceánicos actuales están diluidos con otros sedimentos, pero los del registro geológico son extremadamente puros, lo suficientemente puros para ser utilizados en procesos industriales. Además, los depósitos tienen grandes fósiles que apoyan la conclusión de que son producto del flujo másico. Un ejemplo son las ballenas de hasta 25 metros de largo encontradas en la diatomita de la formación de Monterey, en California. Investigadores creacionistas del Instituto de Investigaciones de Geociencias de la Universidad de Loma Linda, California, encontraron 346 esqueletos de ballenas en la formación Pisco. Estaban tan bien conservados que incluso se han desenterrado algunos tejidos blandos. Al igual que con los grandes fósiles que se encuentran en la tiza, estos grandes vertebrados bien conservados implican procesos de flujo de masa en lugar de una lenta deposición de la capa superficial del océano. Es obvio que los animales grandes no podrían haberse conservado en la lenta lluvia de diatomeas que observamos hoy en el fondo del océano. A mí algo que me llamó mucho la atención es lo de las diatomeas. Cómo esa pureza del gis, de la tiza, se logra. Pues solamente cuando es un enterramiento rápido, cuando muchísimos diatomeas, o sea, las algas, precisamente se precipitan por el diluvio y son enterradas rápidamente. Bueno, aquí hay otras muestras, también las ballenas que se han encontrado en Perú, en los desiertos, en todos estos lados, fue entierros rápidos, si no, no se hubieran fosilizado. Bueno, pues veamos esto, muchas gracias, y seguiremos avanzando sobre geomorfología, porque creo que las máximas evidencias del diluvio universal están en la geomorfología, y vamos a ver cómo más evidencias de todo esto a lo largo de los siguientes capítulos. Muchas gracias.